La noche del 24 de febrero de 1978, 5 hombres desaparecieron tras salir de un partido de baloncesto en Chico, California. Su coche apareció abandonado a 113 kilómetros de sus casas. Durante más de 40 años, este caso, conocido como el caso de los 5 de Yuba, ha desconcertado a los investigadores. ¿Por qué viajaron tantos kilómetros en la dirección opuesta a sus casas? ¿Por qué abandonaron el coche y caminaron en medio de la noche nevada? ¿Se perdieron o pasó algo mucho más siniestro? Bienvenidos, yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Se trata del misterioso caso de los 5 de Yuba, 5 jóvenes que desaparecieron volviendo de un partido de baloncesto y cuyos cuerpos fueron encontrados 3 meses y medio después. Bueno, al menos los de 4 de ellos. Pero antes de meternos de lleno en el caso de hoy, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. También podéis seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, porque por ahí publico contenido muy interesante. Y escuchar mi podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podréis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer a los 5 de Yuba. Vamos a trasladarnos a Marysville, una de las ciudades que se encuentran en el condado de Yuba, situado en California. Aquí es donde vivían Bill Sterling, Gary Mathias, Jackie Huet, Ted Weyer y Jack Madruga, 5 jóvenes que se conocieron mientras participaban en el proyecto Gateway, una iniciativa que ayudaba a personas con algún tipo de discapacidad a través del deporte. A ellos les encantaba el baloncesto, y fue esta pasión la que los unió. Todos formaban parte del equipo conocido como los Caimanes de Gateway. Jackie Huet tenía 24 años, aunque su mente era como la de un chico de 16, ya que padecía una discapacidad intelectual, un retraso en el desarrollo. Aunque su familia asegura que su vida era feliz y normal. Le encantaba el deporte, tenía muchos amigos y unos meses antes de desaparecer había empezado a salir con una chica. Jackie estaba muy unido a Ted Weyer, ambos eran casi como hermanos. Ted, de 32 años, también tenía una discapacidad intelectual, pero al igual que sucedía con su amigo Jackie, tenía una vida plena y feliz. Trabajaba como conserje en el instituto y estaba rodeado de una familia y unos amigos que lo querían y apoyaban. Jack Madruga, por su parte, no era tan extrovertido como Jackie y Ted. Le costaba hablar con la gente, se ponía nervioso al participar en interacciones sociales, aunque era muy inteligente y capaz. Estudió en la universidad y posteriormente se unió al ejército de los Estados Unidos. De hecho, había servido en Vietnam. Jack estaba muy unido a Bill Sterling, un tipo simpático y alegre que siempre intentaba ayudar a los demás. Y por último tenemos que hablar de Gary Mathias, un joven que había llegado a este grupito un poco más tarde que los demás. Gary era muy buen músico y todo un atleta, al igual que Jack Madruga, también había servido en el ejército, aunque tuvo que dejarlo tras una baja médica. Baja que le concedieron porque se descubrió que padecía esquizofrenia y sufría brotes violentos. Tras acudir a un psiquiatra y empezar a tomar medicación, se estabilizó y, según su familia, pudo llevar una vida completamente normal. Y ahora que ya os he hablado de los protagonistas de esta historia, vamos a lo que sucedió en el día de su misteriosa desaparición. El 24 de febrero de 1978, el UC Davis, el equipo de baloncesto favorito de los 5 amigos,
iba a jugar en Chico, a tan solo 1 hora en coche de donde ellos vivían, por lo que decidieron ir a ver el partido. Jack Madruga, el único del grupo que tenía coche, un Mercury Montego, pasó a recoger al resto del grupo y todos juntos salieron hacia Chico. Al día siguiente, 25 de febrero, sus familias se dieron cuenta de que no habían vuelto a casa y saltaron todas las alarmas, ya que recordemos, los 5 tenían necesidades especiales y no era normal que pasaran las noches fuera de sus casas. Todo apuntaba a que algo malo había ocurrido. Sin embargo, cuando llamaron a la oficina del sheriff del condado de Yuba, les dijeron que ellos no podían hacer nada porque todos eran mayores de 18 años, por lo tanto había que esperar entre 24 y 48 horas antes de denunciar la desaparición. Y aunque les informaron de que los 5 tenían discapacidad intelectual y necesidades especiales, se negaron a abrir una investigación. Y visto que las autoridades no movían ni un dedo por ayudarles, las familias se pusieron manos a la obra. Recorrieron las carreteras, llamaron a los amigos y conocidos, preguntaron a los vecinos, pero nada. No encontraron ni rastro de ellos. Ya completamente desesperados, llamaron de nuevo a la oficina del sheriff a las 8 de la tarde y por fin la policía decidió aceptar la denuncia. Al inicio de la investigación, las autoridades descubrieron que efectivamente los 5 chicos habían visto el partido de baloncesto del UC Davis, ya que varios testigos recordaban haberse cruzado con ellos. Pero, aparte de eso, no encontraron ninguna pista más, al menos hasta el día 28 de febrero, día en el que el servicio forestal informó de que habían encontrado el Mercury Montego de Jack Madruga en el Bosque Nacional de Plumas, a 113 kilómetros en la dirección opuesta a la que deberían haber seguido para volver a sus casas, montaña arriba. El vehículo estaba impoluto, sin daños que indicaran que hubiera pasado algo malo. Eso sí, faltaban las llaves, la ventanilla del conductor estaba abierta y dentro del coche se encontraron cartones de leche, caramelos y chocolate. El Bosque Nacional de Plumas es una zona muy escabrosa, muy montañosa, y el coche se encontró a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Allí, recordemos que estamos en pleno invierno, había una acumulación de nieve que podía alcanzar hasta los 6 metros en algunos puntos. Además, era una zona peligrosa por los numerosos barrancos y caídas de hasta 300 metros de altura. No era habitual que nadie que no estuviera experimentado y familiarizado con la zona se metiera allí, y menos durante el invierno. A pesar de haber encontrado el coche de Bill Sterling, Gary Mathias, Jackie Hewitt, Ted Weyer y Jack Madruga, no había ni rastro. Los 5 estaban habituados a seguir rutinas muy estrictas, por lo que no tenía sentido que hubieran decidido en plena noche vivir una aventura adentrándose en un bosque, y menos cuando al día siguiente tenían un partido de baloncesto muy importante en el que se jugaban la liga. ¿Y recordáis que os he mencionado que dentro del coche se encontraron cartones de leche? Bien, pues los investigadores decidieron empezar por seguir esta pista y fueron preguntando tienda por tienda para ver si encontraban a alguien que hubiera visto a los chicos aquella noche. Fue en el mercado de Bear donde dieron con una persona, una trabajadora del mercado que los recordaba. Esta mujer dijo a la policía que los había visto la noche de su desaparición, sobre las 10 más o menos, comprando precisamente en el supermercado de Bear. Y aquí las autoridades pudieron empezar a crear una cronología de los hechos. Según su teoría, los 5 jóvenes pararon a las 10 a comprar en el mercado de Bear y a continuación siguieron su camino hacia Marysville, ciudad a la que nunca llegaron. La policía creía que era posible que entre las 10 y las 11 los chicos tomaran un desvío hacia otro pueblo, Oroville, desde donde fueron hacia el bosque natural de Plumas. Entre las 11 y las 11:30 habrían entrado en un camino rural cubierto de nieve en medio de la nada, donde el coche se habría quedado atrapado. Al no poder moverlo, decidieron bajarse de él y caminar, pero ni sabían dónde estaban ni iban con la ropa adecuada para soportar el frío, ya que llevaban pantalones vaqueros, deportivas y chaquetas finas. Pero ¿por qué decidieron tomar esta salida?
¿Realmente detuvieron el coche porque se había quedado atrapado en la nieve? ¿Por qué salieron del coche y empezaron a caminar cuando no sabían a dónde iban? Según las familias, la respuesta era muy clara. No habían hecho nada de esto voluntariamente. Alguien los había forzado. Por otro lado, Jack Madruga, el conductor, conocía perfectamente el camino de vuelta a casa desde chico. Había hecho esa ruta millones de veces, así que no era posible que se hubiera equivocado de salida. Además, para llegar a Oroville tuvieron que cruzar un puente bastante imponente que atraviesa un lago, el lago de Oroville, y es un elemento muy evidente del paisaje que los chicos habrían reconocido y los habría alertado de que estaban yendo en dirección contraria. Lo mismo pasaba con la señalización. Había carteles marcando el camino a plumas, por lo que tendrían que haberse dado cuenta de que estaban adentrándose en una zona boscosa. Tras encontrarse el Mercury Montego, se inició una, según las autoridades, minuciosa búsqueda en la zona en la que este apareció. Fue una operación conjunta de al menos 4 agencias de investigación en la que participaron 200 personas, a caballo, a pie, en helicóptero. Además, las familias iban a diario a registrar aquel bosque centímetro a centímetro. Pero el clima pronto empezó a complicar las cosas, y los equipos de búsqueda y rescate tenían que detener la operación durante varios días para reanudarla más adelante. No fue hasta el 4 de junio, 3 meses y medio después de las desapariciones, que unos motociclistas que pasaban por el campamento del Servicio Forestal de Plumas detectaron un olor nauseabundo y se fijaron en que uno de los módulos tenía una ventana rota. Dentro encontraron el cuerpo sin vida de Ted Weir. Estaba echado boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho y envuelto en sábanas. Los daños por congelación eran evidentes a simple vista. Además, pesaba tan solo 54 kilos y tenía barba, mientras que en el momento de su desaparición su peso era de 99 kilos y estaba afeitado. Por la longitud de la barba, los forenses que lo estudiaron determinaron que había estado vivo entre 8 y 13 semanas. Se concluyó que Ted perdió la vida lentamente por el hambre y la hipotermia a lo largo de como mínimo 2 meses. 2 días más tarde, el 6 de junio, a unos 11 kilómetros del módulo, se encontró el cuerpo de Jack Madruga, que todavía tenía las llaves del coche en el bolsillo. Muy cerca de este también descubrieron los restos de Bill Sterling y los de Jackie Huet. Los de este último fueron encontrados por su propio padre, que reconoció enseguida la ropa que llevaba y fue precisamente por eso por lo que supo que se trataba de su hijo. El informe del forense determinó que todos habían perdido la vida por congelación e hipotermia, pero los restos estaban en tan mal estado que esto no podía afirmarse con total seguridad. Si había golpes u otro tipo de daños, era probable que no se llegara a saber nunca. Además, el cuerpo de Gary Mathias nunca apareció. El 19 de junio, tras encontrar a los otros 4 chicos, la oficina del sheriff del condado de Yuba decidió detener la búsqueda. Aseguraron que habían hecho todo lo posible por encontrar a los ya bautizados como los 5 de Yuba, pero, según las familias, esto no era así. Y lo cierto era que existían informes del servicio forestal en los que afirmaban que le habían hablado a la policía sobre los módulos en los que apareció el cuerpo de Ted Weir, pero nunca fueron a registrar aquella zona. Además, el padre de Jackie Huet, que era cazador, vio en el momento en el que se encontró el coche huellas de 4 personas que salían de este hacia el norte, por la colina, y no hacia la ladera, donde la oficina del sheriff decidió empezar a buscar. Este hombre les pidió que buscaran hacia el norte y también les habló de los módulos, pero la respuesta de las autoridades fue que era imposible que hubieran caminado 30 kilómetros por una zona cubierta por al menos 1 metro de nieve hasta llegar a aquel campamento. Según las familias de las víctimas, desde el inicio de la investigación existió una fuerte discriminación hacia los desaparecidos y se ponían constantemente en duda sus capacidades físicas y mentales. Sí, era cierto que tenían una discapacidad intelectual, pero llevaban vidas completamente normales.
hacían deporte, estudiaban, algunos de ellos habían ido a la universidad e incluso habían formado parte del ejército. Estaba claro que su discapacidad no era un gran impedimento en sus vidas. Aún así, los titulares de la prensa los calificaban como retrasados y alimentaban la idea de que eran personas poco capacitadas para darse cuenta de que estaban perdidos o de que habían tomado el camino equivocado para volver a casa. Los familiares de todos ellos estaban y siguen a día de hoy convencidos de que esas afirmaciones y ese estigma social salpicó tanto a la opinión pública como a las autoridades, afectando negativamente a las labores de búsqueda. De hecho, la opinión de Brian Bernardis, investigador jefe de casos sin resolver, era que 5 jóvenes con capacidades disminuidas se emocionaron mucho después de ver el partido de su equipo de baloncesto favorito, pararon en una tienda, se llenaron de azúcar con chocolate, leche y caramelos y por el camino tomaron una serie de malas decisiones. Una de las cosas que más desconcertó a los investigadores tras descubrirse los cuerpos fue que justo al lado del módulo en el que fue encontrado Ted había un cobertizo con latas de comida que efectivamente se habían comido, pero había otro almacén lleno de latas de conservas con las que podrían haber sobrevivido durante meses, pero este estaba cerrado. Además, también había una caldera de propano que tampoco habían encendido. Así que tenían comida y calefacción, pero fallecieron de inanición e hipotermia. Por otro lado, estaba el hecho de que Ted Weyer no había podido envolverse en sábanas a sí mismo, al menos no de la forma en la que lo encontraron. Estaba claro que había alguien más con él, y lo cierto era que en el módulo se habían encontrado unas zapatillas negras que pertenecían a Gary Mathias. El calzado de Ted nunca apareció, o lo perdió en plumas, o Gary se lo llevó. Como vemos, las pruebas sugerían que Gary podría haber llegado al módulo junto a Ted, y cuando no se encontró su cuerpo, empezaron las sospechas. ¿Era otra víctima más? ¿Un chivo expiatorio? ¿O un criminal? Según la familia de Jack Madruga, los chicos le tenían miedo a Mathias. Era cierto que él iba muchas veces con ellos y de hecho aquella noche había ido al partido junto a los demás, aunque en realidad ellos no querían que los acompañara. Recordemos que Gary se estaba medicando por sus problemas de esquizofrenia y, aunque llevaba 2 años pacíficos gracias a esta medicación, tenía problemas con las sustancias. En el ejército había pasado por cosas muy difíciles y padecía brotes violentos. Así que la teoría de las familias de los 4 fallecidos era que la psicosis de Gary había regresado y que convenció a los demás para desviarse de la ruta y subir a la montaña. Sin embargo, no había pruebas de que este chico hubiera hecho nada similar con anterioridad. Además, los 5 habían viajado a Chico sin problema, habían visto el partido, habían ido a comprar a la tienda y todo esto sin ningún inconveniente. ¿Qué podía haber pasado para que Gary Mathias sufriera un brote psicótico? La familia de Mathias, por su parte, aseguraba además que ese día había tomado su medicación, al igual que los días anteriores, así que estaba completamente estabilizado. Además, decían ser los únicos que no habían conseguido paz al no saber qué le había pasado a Gary, ya que nunca pudieron despedirse de él ni enterrarlo, ya que la policía dejó de buscar su cuerpo. Más de 40 años después de los hechos, su familia sigue preguntándose qué fue lo que pasó con él, aunque por su parte los sobrinos de Jack Madruga están convencidos de que sigue vivo. Según Kathy Roberts, sobrina de Jack, al año de haber aparecido los restos de los 4 chicos, ella misma paró en el bar de su madre, en Brownsville, y allí vio a Gary Mathias sentado en uno de los taburetes que estaban junto a la barra. Se miraron fijamente durante unos segundos y Kathy decidió que tenía que llamar a la oficina del sheriff. Pero, según ella, cuando Gary se dio cuenta de que lo habían reconocido, salió corriendo. Además, hay un testimonio de un hombre que también dio aviso a las autoridades de que había visto a Mathias haciendo autostop en la zona de Plumas. Este encuentro también se produjo en 1979,
un año después de haberse encontrado los cuerpos. Durante los años siguientes también se dieron otros avisos a la policía sobre este chico, tanto dentro del condado como en otros estados, pero nunca se pudo comprobar si Gary seguía vivo. Por otro lado, la familia de Jackie Hewitt cree que los responsables de lo que les pasó a los 5 de Yuba fueron un grupo de chicos problemáticos que vivían allí en el pueblo y que tenían algún enfrentamiento con precisamente Gary Mathias. Su teoría es que estos chicos, de los que no han dado los nombres, tiraron a Gary al río desde el puente de Oroville y luego obligaron al resto a subir hasta la montaña y a llevarse los zapatos de Gary, que, si recordáis, aparecieron en el módulo. Después los asustaron para que no se atrevieran a volver. Esto explicaría por qué solo había 4 pares de huellas que salían del coche en dirección norte. A pesar de todas estas sospechas, la teoría de la policía seguía siendo la misma. Los 5 se perdieron, salieron del coche y se encaminaron hacia el campamento del servicio forestal. Bill Sterling, Jack Madruga y Jackie Hewitt perdieron la vida antes de llegar allí, y solo Ted Weyer y Gary Mathias alcanzaron el módulo. Ted estaba muy débil y fatigado debido al frío y al esfuerzo de la subida, y perdió la vida unos días después, así que Gary le quitó los zapatos, probablemente porque eran de mejor calidad que los suyos, y salió al exterior en busca de ayuda, pero terminó falleciendo también en algún punto de la montaña debido al frío. Sin embargo, esto solo son teorías y ninguna de ellas puede confirmarse ni desmentirse. Ni la oficial, ni las de la prensa, ni las de la familia. ¿Por qué solo había 4 pares de huellas que subían a la montaña? ¿Fue Gary Mathias el responsable de estas muertes? ¿Hubo terceras personas involucradas en este caso? ¿O realmente fue un accidente? Dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Y recordad que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.